Muy buenas noches, estamos en el segmento En el Jesús y la verdad presente. y tenemos por aquí otros lugares donde puede contactarnos en el caso de que por este medio no nos pueda ver. Eso es así. No se olviden compartir el segmento. Y que comparta, que se suscriba y que le dé like. Es importante. Claro que sí. Bueno, qué mejor entonces que comenzar con una oración. Así que vamos a orar. Amantísimo Padre, Señor, te agradecemos una vez más por tu misericordia, Señor, para con tu pueblo. Te pedimos que nos ayudes a ser instrumentos de bien y también no solo eso, Señor, sino de mantener tu palabra en alto y ser lumbrera, Señor. Perdona si te hemos fallado y ayúdanos, Señor, a vivir vidas en el cual te honremos, te glorifiquemos como te mereces, Señor. Sí, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. La noticia que traemos esta vez se titula "Líderes cristianos son el nuevo blanco de ataques del crimen organizado". Ya vamos, no es esporádicamente, eso es organizado. Organizado. Sabe que hay una diferencia. Y esta vez nos trasladamos a lo que es América del Sur. La violencia del crimen organizado en México ya no solo amenaza a autoridades y civiles, también ha puesto en la mira a los líderes cristianos que se atreven a ser voz de esperanza y denuncia en sus comunidades. Pastores y líderes religiosos que frenan el avance de las mafias con su trabajo espiritual se ha convertido en objeto directo de los carteles. Según el informe difundido por el Evangélico Digital y organizaciones como Open Doors, los cristianos mexicanos, que marcan la diferencia en su entorno, son vistos como enemigos por estos grupos criminales. No se trata solo de su fe, sino de la influencia social que ejerce el rescatar jóvenes de las drogas. Apoyan a migrantes y denuncian abusos o negarse a pagar extorsiones. Open Doors escribe a México como uno de los países más peligrosos para ser líder cristiano, especialmente en regiones dominadas por carteles. Quienes amenazan, atacan y asesinan a los líderes cristianos tienen un propósito en mente: restringir el trabajo pastoral y silenciar su impacto en la comunidad, advierte la organización. Informes recientes de ayuda a la iglesia necesitada señalan que la libertad religiosa en México vive uno de sus momentos más críticos en un contexto de impunidad y expansión del crimen organizado. Se registraron a menos 10 sacerdotes asesinados, además de agresiones, extorsiones y casi 900 casos de amenaza contra miembros de la Iglesia Católica. Eso sin contar todas las demás religiones protestantes que están en esos lugares. La violencia alcanza igualmente a pastores evangélicos y laicos comprometidos. En estados como Chiapas y Oaxaca, pastores han denunciado que el crimen organizado exige cuotas de hasta $1,500 mensuales para permitir la apertura del templo. Y a menos de 500 evangélicos fueron desplazados por negarse a renunciar a su fe y someterse a las exigencias de los grupos armados. Casos documentados por CBN y otras fuentes muestran un patrón similar. Líderes que se oponen al narcotráfico, protegen migrantes o denuncian corrupción son amenazados, secuestrados o asesinados. Un ejemplo es el pastor Aarón Méndez Ruiz, secuestrado en Tamaulipas tras impedir que una red criminal raptara a migrantes cubanos bajo su cuidado en un refugio cristiano. Los informes coinciden en que el clima de impunidad alimenta esta espiral de ataques contra la iglesia. Muchos grupos criminales ven a los líderes religiosos, tanto católicos como protestantes, y sus influencias como una amenaza a su poder, señala Christian Solidarity Worldwide, subrayando que la falta de investigaciones hace que los espectadores raras veces enfrentan justicia. ACN ha contabilizado decenas de ataques semanales contra templos y lugares de culto, y eso incluye profanación, incendio y robos de objetos sagrados. Además, catequistas, manuguillos, peregrinos y jóvenes de grupos
también han sido asesinados mientras participaban en actividades religiosas, lo que confirma que la violencia no distingue entre clero o laicos. Expertos en libertad religiosa alertan sobre una alianza preocupante entre crimen organizado y autoridades locales o corruptas que agravan la vulnerabilidad de la iglesia. La principal amenaza contra la libertad religiosa en América Latina es la alianza entre el crimen organizado y los gobiernos autoritarios. Advierten llamando a no minimizar lo que está ocurriendo en México. Así que qué triste lo que estamos hablando ahora es que ya están eligiendo como crimen organizado esta persecución, este asesinato y todo el sinnúmero de cosas a los cristianos. Claro. Porque ya no es los carteles los que exigen, es que estos carteles se unen al gobierno. Ajá. ¿Y quién manda ahí? Ellos están tratando de parar la obra. Por eso, el desplazamiento y la exigencia en dinero y el que también quiere que apoyen lo que es el narcotráfico y demás. Y bueno, al hacer así se hace difícil. Estaba diciendo ahí en la noticia que 1.500 pesos tenían mensual pagarle. Por eso, porque quieren controlarlo todo. Y de alguna manera ellos sacar un beneficio. Porque como son una amenaza, pues prácticamente lo hacen de esta manera para ellos tener el control. Hay una pregunta. Dice, ¿cuál es el sentir de Dios? Pues miren, el corazón de Dios está conmovido. Las almas son muy preciosas a su vista. Cristo lloró en agonía por este mundo cuando fue crucificado para él. Dios dio a su Hijo unigénito para salvar a los pecadores. Y desea que amemos a unos como Él nos amó. Desea ver a aquellos que tienen el conocimiento de la verdad, impartir este conocimiento a sus semejantes. Digo, ¿en qué punto está esta dinámica de poder esparcir el evangelio en estos lugares donde el enemigo está atacando tan fuerte? Sí. Pero la luz dice que una ciudad situada no se puede esconder. Uh-huh. Así que la luz que se imparte, usted manténgase agarrado del Señor porque Exacto. La obra es de Él. Es de Dios. Y dice que si uno no puede hablar, hasta las piedras van a hablar. Así Eso que todo está al control. Usted se mantenga firme y ve cómo Dios sí está pendiente de todas las cosas y sufre por todas estas situaciones. ¿Y qué se le aconseja a los fieles? Mira qué interesante. Los mensajeros de Dios en las grandes ciudades no deben desalentarse por la impiedad. Mira qué buena la cita. Tampoco la injusticia y la depravación que son llamados a arrostrar mientras tratan de proclamar las gratas nuevas de salvación. En toda ciudad, por muy llena que esté de violencia y de crímenes, hay muchos que con la debida enseñanza pueden aprender a seguir a Jesús. El mensaje de Dios para los habitantes de la tierra hoy es, por tanto, también vosotros, ¿qué cosa? Están apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir cuando a la hora que no pensáis. Nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos y estamos presentando esta noticia cuando hay una noticia que hay que hablar después, que es la Junta de la Paz que se formó en los Estados Unidos y muchas otras cosas más que traemos para ustedes. Sí. Pero eso es otro tema para otro tema en otro momento. Sí. En esta noticia, o más bien en este consejo, ven qué bonito es saber que aunque veamos en nuestro alrededor que no hay esperanza alguna, hay personas que necesitan recibir esa verdad. Exacto. ¿Y qué recompensa le espera a los justos? Se está preparando la tempestad de la ira de Dios y solo subsistirán los que correspondan a las invitaciones de la misericordia, como lo hicieron los habitantes de Nínive, bajo las predicaciones de Jonás, y sean santificados por la obediencia a las leyes del gobernante divino. Solo los justos serán escondidos con Cristo en Dios hasta que pase la desolación. ¿Quiénes? Todos. Ahí dicen los justos. Los que siguen la justicia. Y a veces se nos hace difícil hasta definir qué es eso de justicia. Mira, eso es seguir la verdad. Exacto, en nuestra vida. Y escondernos bajo el manto del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Claro. ¿Por qué debemos perseverar? Una buena preguntita, sí. ¿no?
El corazón lleno de amor infinito se conduele de aquellos que se sienten imposibilitados para librarse de las trampas de Satanás y les ofrece misericordiosamente fortalecidos al fin de que puedan vivir para Él. Les dice, no temas que yo soy contigo. No desmayes que yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mira, si no es bonito, perseveran. Es que al fin de cuentas nos vamos a encontrar con el Rey de Reyes, Señores de Señores. Claro. Y no hay comparación para eso. En conclusión, ante este panorama, organizaciones como Open Doors y ACN piden orar y actuar a favor de los cristianos mexicanos, especialmente de los líderes que sirven en zonas rojas. Se avecina una gran tormenta y la pregunta es, ¿estás listo? Aún tenemos tiempo para arreglar nuestras cuentas y vivir para Cristo. Así mismo. Así Bueno, que, vivimos en tiempos bien peligrosos. Si usted observa lo que está pasando en el mundo, estamos bien cerca de la venida del Señor. eso es así. Así que estemos orando y velando porque nuestra redención está cerca. Sí, Así así que, Maranata, Cristo viene. Gracias, Señor, por las pruebas que el mundo da, que por ellas yo creceré, pues mía eres tú. Gracias, Señor, que las luchas paciencia trae y aprendo a que comprender. Hoy quiero hacer tu voluntad y doblegarme ante ti, dejar que tu espíritu me pueda guiar. Cuando más pruebas tenga yo, Cristo las da. Oh Dios, contigo todo es tranquilidad. Hoy quiero hacer tu voluntad y doblegarme ante ti, dejar que tu espíritu me pueda guiar. Cuando más pruebas tenga yo, Cristo las ha de disipar. Oh Dios, contigo todo es tranquilidad. Gracias, Señor, por todo lo que siento mi ser, pues sé que tú me ayudarás a guardarme del mal.
ti, dejar que tu espíritu me pueda guiar. Cuando más pruebas tenga yo, Cristo las ha de disipar. Oh Dios, contigo todo es tranquilidad. Oh Dios, contigo todo es tranquilidad. Saludos hermanos y amigos, les habla su amigo en Cristo Jesús, una vez más, Dios en Trinidad, continuando con la serie Preparación para la Crisis Final. ¿Cuál va a ser? Capítulo 8. Lleva por título El tiempo de angustia previo. La única razón por la cual separamos este tema en un capítulo aparte es para que el lector no caiga de ninguna manera en una confusión fácil con respecto a la expresión, la palabra tiempo de angustia. Esta fase aparece aplicada a dos épocas fundamentalmente distintas en sus características, aunque en ambas habrá angustia general en el mundo. La época que termina con el fin del tiempo de gracia, a la cual se refirió el Señor en su sermón profético cuando dijo: entonces habrá en la tierra angustia de las gentes confundida a causa de bramido del mar y de las olas. Desfallecidos los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrá en la tierra. Ese periodo se caracteriza por guerras, terremotos, pestilencias, falsos profetas, inmoralidad creciente, señales astronómicas, temor y desfallecimiento general, y la predicación del Evangelio en todo el mundo. Termina en el momento en que se emite el decreto de Apocalipsis 22:11, cual dice lo siguiente: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y que es santo, santifícase todavía. En otra palabra, puede decirse que se une con el tiempo de la angustia propiamente dicho. En ese momento, finalizar el tiempo de gracia. La época que sigue inmediatamente al fin del tiempo de gracia y que finaliza con la aparición de Cristo en las nubes del cielo con motivos de su segunda venida, con el propósito de hacer una diferencia fácil y lógica que evite cualquier equivocado. Designamos en esta obra, número 1, la primera época, o sea, tiempo de angustia previo. Y en segundo, la segunda época, tiempo de angustia. A continuación, insertamos dos párrafos que se refieren al tiempo de angustia previo, en que se hace la diferencia entre ambos periodos. Que Dios tiene hijos que no reconoce ni guarda el sábado. No ha rechazado la luz referente a él. Y ha empezado el tiempo de angustia. Fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado.
Y dice la palabra, vi guerra, hambre, pestilencia y grandísima confusión en la tierra. En primero escrito, página 85, el comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces alude a la cita anterior. No se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan, mientras Cristo esté en el santuario. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicciones sobre la tierra y las naciones se irán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Según este párrafo final de la pluma inspirada, cuando la obra de salvación estuviera culminado al punto de llegar a su conclusión, la angustia estará esparciéndose en la tierra y dominada a la humanidad. De acuerdo con la profecía de Cristo, mientras tanto, las naciones se irán aliado más y más. Y esto es precisamente lo que está aconteciendo en nuestros días. Las naciones se hallan iradas, las desinteligencias entre los países más poderosos del mundo, las ambiciones egoístas de algunos de ellos y los planes de dominio universal hace que cada año todas las potencias aumenten sus presupuestos militares, incrementan sus ejércitos y amplían de manera sensible la cantidad y la potencia ofensiva de sus armamentos. Una guerra sucede sin que la mediación de las organizaciones pacíficas que se hallan en grave crisis pueda impedirlo. El fantástico almacenamiento del poder destructor que existe en las bombas atómicas y en los cohetes, trágica posibilidad de que la sociedad humana queda en ruina a consecuencia de una guerra nuclear, ha creado un estado de miedo agotador y de angustia desesperante que afecta no solo a los líderes políticos del mundo, a los militares y hombres de ciencia, sino a toda la población que en cualquier momento puede verse envuelto en una verdadera jaque-tome cataclismo. Hay angustia en los corazones humanos y hambre azota a los pueblos. Los desórdenes sociales, las luchas de carácter y los levantamientos raciales constituyen otra prueba de las opresiones que dominan al mundo. El temor y la desesperación constituye el sentimiento básico y edénico de la sociedad. Hay agitación en las universidades, en las fábricas, en las calles de las grandes ciudades. Hay desorganizaciones, desorientaciones en la juventud. La delincuencia está aumentando en forma tan alarmante que preocupa a las autoridades, quienes no logren controlarlas. Angustia a los padres, que pueden verse privados en cualquier momento de algún miembro de la familia por un rapto. Angustia a las jóvenes, que pueden verse víctimas de la violencia inmoral. Angustia a los hombres en general, cuya seguridad no ofrece ninguna garantía. Según las estadísticas de Washington,
uno de cada 12 americanos será víctima de un serio crimen en los próximos 5 años. Se respira el aire de la violencia por donde quiera. Otro síntoma indiscutible de la angustia creciente es el aumento de los suicidios. Las cifras alarmantes relativas a las enfermedades mentales y los psiquiatras. 2 millones de seres humanos han intentado quitarse la vida por lo menos una vez en los Estados Unidos, según el informe del Colegio Americano de Neuropsiquiatrías. La descomposición de la sociedad, los vicios, el alcoholismo y la adicción de las drogas complican este panorama de desorientación, de temor y de angustia, y proclama la inminencia de la hora en que se pondrá el sol de la misericordia divina. Financiará el tiempo de gracia y comenzará el corto tiempo de angustia que ha de llevarnos como pueblo a la combinación gloriosa de nuestra más claras esperanza. Pero la cercanía de los sucesos tremendo que nos aguarda ante la liberación debe inducirnos a buscar una auténtica experiencia con Dios, que es lo único que nos protegerá en la hora del peligro. Tiempo de angustia, capítulo 9. El tiempo de angustia es un periodo de duración desconocida, pero seguramente breve. Se extiende entre el momento en que se pronuncia en el cielo el decreto de Apocalipsis 22:11. Es el momento en que termina la gracia, la oportunidad de salvarse y el día de la segunda venida de Cristo. Daniel 12:1 nos dice, hermanos, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Daniel 12:1 se refiere a su comienzo diciendo, en aquel tiempo se levantará Miguel. Y es Cristo. Jesús da por terminada su obra intercesora. Se despoja de sus vestiduras sacerdotales, sale del santuario y se pone su manto real. Para ese momento, todas las profecías se habían cumplido. El evangelio habría terminado de predicarse. Se habrá producido el zarandeo y el sellamiento, y la lluvia tardía habrá descendido. Durante el tiempo de angustia descienden las 7 plagas que castigan terriblemente a los impenitentes, pero no caerá sobre los hijos de Dios. Los 4 ángeles han soltado ya los vientos de las pasiones humanas, y grandes calamidades angustian a los hombres. Las plagas descienden sin mezcla de la misericordia de Dios y sin las restricciones de su espíritu, que habrá sido retirado de la tierra. La persecución que habrá comenzado durante el tiempo de gracia con la imposición de la legislación dominical llegará a su grado culminante durante el tiempo de angustia con la emisión del decreto de muerte. Pero esto no llegará a metalizarse, porque al vencimiento de su plazo Dios liberará a su pueblo en medio de un tremendo despejo de los elementos de la naturaleza y manifestaciones polvorosas de su ira. Bajo la sexta
y las 7 plagas, ocurrirá el Amagedón, que acarreará tumultos y derramamiento de sangre. Aunque los fieles no sufrirán las plagas y serán alimentados, guardados y protegidos, pasará por un tiempo de prueba terrible. Primero, una angustia material por las persecuciones que los obligará a huir de todos los centros poblados. Número 2, una angustia mental por la honda preocupación que tiene en cuanto al perdón de sus pecados, pero debido a que durante la gracia ha hecho una confesión y limpieza completa, por fin recibirán paz y descanso en medio de la confusión y la lucha. Dentro del gran tiempo de angustia hay un tiempo menor, incluso que se dominan tiempo de la angustia de Jacob, según Jeremías 37. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Se extiende desde la promulgación del decreto de muerte. Y esto una vez que las plagas hayan empezado a descender hasta la liberación. Solo los que hayan recibido el refrigerio y hayan sido sellados estarán en condición para pasar seguro a través de esa hora tormentosa, manteniéndose en pie para recibir con jubileo indescriptible al Señor Jesús en su segunda venida. El tiempo de angustia durante el cual no habrá mediador ni perdón de pecado y que está ya a punto de empezar, requiere una seria preparación de la vida y el corazón. Fin del tiempo de gracia. Apocalipsis 16:15 nos dice lo siguiente: He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y veáis su vergüenza. Este pasaje se aplica particularmente a la forma sorpresiva en que finalizará el juicio investigador y concluirá el tiempo de gracia. Ese momento especial se refiere también en la profecía de Daniel a decir lo siguiente. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Cuando ese instante llegue, la suerte de cada persona quedará definitivamente fijada, sin posibilidad de cambio alguno, pues se proclama el siguiente decreto, Apocalipsis 22:11-12. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Jesús, nuestro sumo pontífice, que hoy todavía intercede por nosotros en el santuario celestial, finalizará su obra mediadora y sacerdotal. Apocalipsis 8:5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Jesús,
que había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz: consumado es, o sea, hecho es. Cuando haya terminado este examen, el juicio investigador, cuando se haya fallado respecto a los que en todos los siglos ha profesado ser discípulos de Cristo, entonces no antes habrá terminado el tiempo de gracia y será cerrada la puerta de la misericordia. Así que las palabras, las que estaban preparadas entrando con él a las bodas y fue cerrada la puerta, nos conduce a través del ministerio final del Salvador hasta el momento en que quedará terminada la gran obra de la salvación del hombre. En advertida como ladrón a la medianoche llegará la hora decisiva que fija el destino de cada uno. Cuando sea retirado definitivamente el ofrecimiento de la gracia que se derribará a los culpables. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello de Dios vivo. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial, levantará sus manos y con gran voz dirá: hermanos, hecho es. Y todos los oestes de los ángeles depositarán sus coronas mientras él anuncia en tono solemne. Apocalipsis 22:11. Nuevamente, el que es injusto, sea injusto aún. Y el que es sucio, sea sucio aún. Y el que es justo, sea justo aún. Y el que es santo, sea aún santo. Cada caso ha sido hallado para vida o para muerte. Hemos de presentar al mundo el mensaje del tercer ángel, amonestado a los hombres en contra del culto de la bestia y su imagen, induciéndolos a ocupar su lugar en las filas de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Según Apocalipsis 14:12. Dios no nos ha revelado el tiempo en que ha finalizado este mensaje o cuándo ha de terminar el tiempo de gracia. No. Hemos de aceptar las cosas que nos son reveladas para nosotros y para nuestros hijos. Pero no tratemos de saber lo que Dios ha guardado en secreto en los concilios del Altísimo. No. Es nuestro deber velar, trabajar y esperar, actuando en todo momento en favor de las almas de los hombres que están a punto de perecer. Primero de Tesalonicenses 5:3. Venga cuando venga, el día de Dios caerá repentinamente sobre los impíos desprevenidos. El día menos pensado, en medio del curso rutinario de la vida, absortos los hombres en los placeres de la vida, en los negocios, en la casa de dinero, cuando los guías religiosos ensalcen el progreso y las ilustraciones del mundo, y los moradores de la tierra se dejen arrullar por una falsa seguridad. Entonces, como ladrón que a medianoche penetra en una morada sin custodia, así caerá la inesperada destrucción sobre los desprevenidos y no escaparán. ¿No? Cuando la presencia de Dios se retiró de la nación judía, hermanos, tanto los sacerdotes como el pueblo lo ignoraron, aunque bajo el dominio de Satanás y arrastrando por las pasiones más horribles y malignas, querían ser todavía el pueblo escogido de Dios.
Los servicios del templo seguían sus cursos. Se ofrecían sacrificios en los altares profanados. Y cada día se invocaba la bendición divina sobre un pueblo culpable de la sangre del Hijo amado de Dios, que trataba de matar a sus ministros y apóstoles. Conflicto de los siglos 6:7:2 y 6:7:3. Así también cuando la decisión irrevocable del santuario ha sido pronunciada y el destino del mundo haya sido determinado para siempre, los habitantes de la tierra no lo sabrán. Las formas de la religión seguirán en vigor entre las muchedumbres en medio de los cuales el Espíritu de Dios se había retirado finalmente. Y el celo satánico con el cual el príncipe del mal ha de inspirarlas para que cumplan sus crueles designios se asemejará al celo por Dios. Nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. El ángel de la misericordia no puede permanecer mucho más tiempo para proteger a los impenitentes. La hora de crisis va avecinándose gradualmente. El sol brilla en el cielo, recogiendo su camino habitual. Y los cielos todavía declaran la gloria de Dios. Los hombres siguen comiendo y bebiendo, plantando y edificando, casándose y dándose en casamiento. Los comerciantes continúan comprando y vendiendo. Los hombres se atropellan mutuamente por alcanzar el puesto más alto. Los amantes de los placeres siguen en los teatros, en las carreras de caballo, en los prevalece la más alta excitación. Y sin embargo, el tiempo de gracia está terminado rápidamente. Y cada caso está por ser decidido para la eternidad. Satanás ve que su tiempo es corto. Él ha puesto en acción a todos sus agentes al fin de que los hombres sean engañados. Están alucinados, ocupados hasta que el día de gracia termine. Y a la puerta de la misericordia se cierra para siempre. La transgresión casi ha llegado a su límite máximo. La confusión llena el mundo y pronto ha de venir sobre los seres humanos un gran terror. Sí. El fin, hermano, está muy cerca. Los 4 ángeles sueltan los vientos. Apocalipsis 7:1-3. Vamos a leerlo. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenía los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder para hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: mira, no lo hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Fíjate, los 4 ángeles iban a retener los vientos. Mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario, y que entonces caerá las 7 posteras plagas. Juan ve los elementos de la naturaleza, terremotos, tempestades y lucha política, representados como siendo retenidos por 4 ángeles. Estos vientos están bajo control hasta que Dios ordena soltarlo. Ahí está la seguridad de la iglesia de Dios. Los ángeles de Dios son los que retienen los vientos de la tierra,
para que no soplen sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, hasta que los siervos de Dios sean sellados en su frente. Es la voz de su ángel más encumbrado, la que tiene autoridad para ordenar a los 4 ángeles que mantengan en jaque los 4 vientos hasta que esta obra, o sea, el sellamiento, sea realizada y hasta que él ordene que los dejes libres. Él frenará las fuerzas de las tinieblas hasta que se dé al mundo la amonestación y todos los que quieren escucharla estén preparados para el conflicto. Conflicto de los siglos 6:68. Mientras Jesús siga intercediendo por el hombre en el santuario celestial, el gobernante y el pueblo seguirá sintiendo la influencia regeneradora del Espíritu Santo, la cual seguirá también dominando hasta cierto punto las leyes del país. Si no fuera por esas leyes, el estado del mundo sería mucho peor de lo que es. Mientras que muchos de nuestros legisladores son agentes activos de Satanás, Dios tiene también lo suyo entre los caudillos de la nación. Aunque ya se levanta nación contra nación y reino contra reino, no hay todavía conflagración general. Todavía los 4 vientos son retenidos hasta que los siervos de Dios sean sellados en su frente. Entonces las potencias de la tierra ordenarán sus fuerzas para la última gran batalla. Al salir Jesús del lugar santísimo, oí el tintero de las campanas de sus túnicas. Una tenebrosa nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra. Ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. Mientras Jesús estuvo entrepuesto entre Dios y el pecador, tuvo la gente un freno, pero cuando dejó de estar entre el hombre y el Padre, desapareció el freno y Satanás tuvo completo dominio sobre los finalmente impenitentes. El apóstol Juan estaba en visión. Oyó una gran voz que exclamaba en el cielo: ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira sobre que tiene poco tiempo, según Apocalipsis 12:12. Espantoso son las escenas que provocan esta exclamación de la voz celestial. La ira de Satanás crece a medida que se va acercando el fin, y su obra de engaño y destrucción culminará durante el tiempo, hermanos, de angustia. Descripción del tiempo de angustia. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos del pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Cuando Jesús abandone el santuario, las tinieblas envolverá a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor, a la vista del Santo Dios. Nadie refrena ya a los malos y Satanás domina por completo a los impenitentes. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, a que se opusieron obstinadamente, acabó por apartarse de ello.
Desamparados va de la gracia divina. Están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejan ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. El pueblo de Dios se verá entonces sumido en las escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta y llamada el tiempo de apertura de Jacob. Porque así ha dicho Jehová en Jeremías 20, 5 hasta el 7. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirí ahora, mirad si el varón da a luz, porque ha visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que están en parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Está muy cerca el momento en que habrá en el mundo una tristeza que ningún bálsamo humano podrá disipar. En el espíritu de profecía no hay evidencia de que esto es una oscuridad física o de que se trata de señal física de alguna clase. Cuando Cristo deje de interceder en el santuario, se derramará sin mezcla la ira de Dios de la que son mencionados los que adoran a la bestia y a su imagen y reciban su marca. Se anunciará pronto. El tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente. Se anunciará pronto y para entonces necesitamos tener una experiencia que hoy, por hoy, no poseemos y que mucho no puede lograr debido a su indolencia. Un espíritu belicioso agita al mundo. La profecía contenida en el 10º capítulo del libro de Daniel está casi completamente cumplida. Pronto se realizarán las escenas de angustia descritas por el profeta, como el asegamiento de los ejércitos romanos que fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén. Esta apostasía, o sea, la legislación dominical, la triple alianza y el repudio de los principios de la Constitución norteamericana podrá ser para nosotros una señal de que se llegó el límite de tolerancia de Dios, de que nuestra nación, o sea, Estados Unidos, colmó la medida de su iniquidad y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver. Eso es así. Le esperamos en nuestra próxima semana, el tiempo de angustia, capítulo 9, parte 2. Oremos. Señor eterno Padre, en esta hora, gracias una vez más por este día, oh Dios, que nos has dado. Agradeciendo que todavía estamos vivos en este tiempo, que estamos nosotros preparándonos a estos tiempos difíciles que vienen. Gracias, Señor, porque nuestros oyentes semana tras semana están escuchando este mensaje para prepararse, Señor. Porque sabemos que tenemos que llevar este mensaje a otros
dejarles saber que sí, esto ya se está acabando ya. Permita, oh Dios, que sean bendecidos cada alma que están escuchando este programa, oh Dios. Bendíceles a ellos, bendice a este servidor por igual. Y que esta obra pueda terminar muy pronto, oh Dios. Eso te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta la próxima.